Señor, venimos a ti de nuevo. Abrimos todo nuestro ser a ti. Cuánto necesitamos contactarte ahora en medio de esta situación. Realmente estamos aquí con nuestros corazones, con nuestra mente, con todo nuestro ser abierto a ti. Háblanos, Señor. Habla a tu recobro. Habla a los jóvenes en tu recobro. Señor, guíanos sobre cómo afrontar nuestra situación actual. Cómo vivir a Cristo en este tipo de situación. Oh Señor, cómo ser los luminares resplandeciendo, cómo ser uno que está en el progreso del Evangelio. Oramos por esto, Señor. Sé tú con nosotros en esta sesión mientras nos entregamos a ti nuevamente. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, ahora llegamos al mensaje 2, la segunda sección de esta conferencia. Recuerde que el tema general de la conferencia es la vida cristiana en Filipenses. Lamentablemente solo tenemos 3 secciones y es muy difícil profundizar en este libro en solo 3 sesiones. Pero hay algunas porciones muy ricas y sugeriría encarecidamente que después de esta conferencia o además de esta conferencia que dediquemos algo de tiempo a leer estos capítulos, 4 capítulos, creo que son 104 versículos, pero están llenos de la rica experiencia de Cristo. El capítulo 1 nos presenta a una persona, Pablo el apóstol, quien estaba en una situación muy difícil, haciendo frente al encarcelamiento, haciendo frente a opositores, frente a la iglesia que está luchando con la disensión, haciendo frente a discusiones, a la rivalidad, y hace frente a su propio futuro, un futuro incierto. Puede ser que Pablo, como estaba apelando a César en Hechos, pensó: oh, esto solo durará un par de semanas, tal vez un par de meses, como máximo, pero ya sabe, él estuvo encarcelado por 2 años. No se fue, no pasó de manera rápida, y durante este tiempo él vivió a Cristo, él fue uno con Cristo, él fue Cristo viviendo de nuevo en la tierra en su humanidad divinamente enriquecida. Él oró en Hechos, él habló en Filipenses, capítulo 1, versículo 19, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el modelo del apóstol Pablo. Este es Pablo, no solo experimentando a Cristo, sino también disfrutando de Cristo en tal situación. No creo que nuestra situación sea parecida a lo que Pablo tuvo que afrontar. Y cuando dijo esto, sé que esto resultará en mi salvación. Tienes que preguntarte a ti mismo, ¿qué es esto? Esto resultará en salvación. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es esto. Todos tenemos nuestro esto. Todos tenemos nuestra situación particular, que necesitamos salvación, que necesitamos encontrarnos con el Señor, disfrutar al Señor, experimentar al Señor en medio de esa situación. Ahora, cuando Pablo dijo que sabía que para mí esto resultará en salvación, no esperaba ser liberado de la prisión. Eso no era lo que él quería que oraran por él. Dijo que por vuestra petición. Esa petición, esa oración de la iglesia por parte de Pablo, no fue para que pudiera ser liberado de la prisión, sino que pudiera experimentar, disfrutar, magnificar y vivir a Cristo en cualquier circunstancia. Hermanos y hermanas, una vez más me gustaría abrirles mi corazón, que el Señor está llevando su recobro adelante. Y Él quiere que avancemos de una manera mucho más rápida. Hasta ahora nuestro crecimiento es lento. Hay carencia en nuestra consagración. Los vencedores son muy pocos. La cosecha está muy verde.
No hay suficiente madurez, no hay suficiente crecimiento, no hay suficientes santos avanzando. Nos sentimos cómodos, nos contentamos y debido a eso, algunos de nosotros nos hemos alejado. Nos hemos alejado de proseguir y aquí tenemos el modelo del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Filipenses, presentándose como un modelo de aquellos que persiguen a Cristo, que buscan a Cristo para ganarle y ser llenos de Él. El título de esta sesión es Una vida de salvación constante, siendo comprensivos y libre de afanes. Tenemos que cubrir mucho terreno en este bosquejo. Son el capítulo 2, principalmente el capítulo 2 y el 4, pero quisiera comenzar con el capítulo 1, porque simplemente es asombroso. ¿Sabe? El Señor nos ha llevado a mi esposa y a mí a algunas circunstancias particulares. Los últimos años hemos pasado por una clase de sufrimiento, reales y serios. Y luego hace unos 6 meses también recibimos más malas noticias. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estábamos orando para que el Señor nos libere? No, estamos orando para que podamos ganar a Cristo, experimentar a Cristo, disfrutar a Cristo, magnificar a Cristo. No importa cuáles sean nuestras circunstancias y cómo atesoramos y dependemos de las oraciones de la iglesia, de las oraciones de los santos, por vuestra petición. Pablo no dependía de sus propias oraciones, necesitaba las oraciones de los santos. Él vivía en el cuerpo, necesitaba el suministro del cuerpo, necesitaba las oraciones del cuerpo, por vuestra petición. Y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. ¿Qué es esto? Esto es una suministración abundante, ¿sabes? La palabra griega para abundante en suministración implica un cierto tipo de metáfora. Hay una cosa llamada el corega. Era como el líder, el director de un grupo de canto, tal vez de un coro. Y en los viajes, todas las necesidades de los cantantes del coro eran suministradas por el corega. Toda su comida, su ropa, sus gastos de viaje, todo estaba bajo el control del corega. Y si les faltaba algo, irían a ese suministro abundante para ser suministrados. Hermanos y hermanas, tenemos tal suministro, tal abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. El Señor Jesús en su humanidad, el Espíritu de Jesús, su vivir humano, su muerte en la cruz, su vida de sufrimiento, está ahora en el Espíritu. El Espíritu de Cristo es Cristo, con su resurrección que vence, que conquista la muerte. Es ahora el Espíritu de Cristo. Así que no solo tenemos el Espíritu de Jesús para nuestro vivir humano, tenemos el Espíritu de Cristo para poder vencer. Y esto es la abundante suministración. Así que entre el Espíritu y el cuerpo tenemos todo lo que necesitamos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Luego Pablo dijo, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué quiere decir ser avergonzado? Supongamos que Epafrodito venía a los filipenses con una gran suma de dinero como un regalo para Pablo. Y entra en la celda donde estaba Pablo, o entra en la prisión donde estaba Pablo. Y allí está Pablo, sentado en la esquina y llorando, sintiendo lástima de sí mismo. Tal vez fue superado por la ansiedad. Tal vez fue vencido por la autocompasión. Nadie lo ama. Nadie se preocupa por él. Nadie lo cuida. Nadie lo visita. Supongamos que está sentado allí y está llorando y está murmurando. Tal vez está razonando después de todo lo que hizo, después de todo lo que dijo, después de todo lo que derramó, se entregó, después de todo lo que hizo. Oh, a nadie le importo, nadie me cuida, nadie me suministra.
Supongamos que Epafrodito encuentra a Pablo así. Esto realmente sería poner a Pablo en vergüenza. Oh, qué vergüenza, qué vergüenza. Tienes a Cristo, tienes la abundante suministración, tienes el Espíritu de Jesús, tienes el Espíritu de Cristo, lo tienes todo, tienes el cuerpo, tienes a los santos, tienes las oraciones. Y sin embargo, así somos. Así somos. ¿Sabes, hermanos y hermanas? Es muy fácil para nosotros ser avergonzados. Incluso en algunos momentos de calma, las lágrimas caerán. Y no serán lágrimas por Cristo, no serán lágrimas por el Evangelio, no serán lágrimas por, la situación en las iglesias. Quizás sean lágrimas de nuestro propio ser, de nuestra tristeza, de nuestro murmullo, de nuestro razonamiento, autocompasión. Eso es lo que significa ser avergonzado. Supongamos que Pablo fuera encontrado por los prisioneros, por los compañeros de prisión. Estoy seguro de que él estaba rodeado de prisioneros que estaban en la misma condición, llorando. Su familia lo habían rechazado, sus parientes, sus amigos, sus vecinos dejaron de visitarlos sin suministrarles, sin traerles dinero para ayudarles a pagar sus necesidades. Y allí están, sin suministro, sin Cristo, sin Espíritu. Seguramente estaban llorando, seguramente estaban afligidos. Y la situación es tan angustiosa, tanta ansiedad, tan grave. No sabemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar con este coronavirus. No sabemos quién lo cogerá, quién morirá, no sabemos. Y no sabemos cómo afrontarlo. Y podríamos estar abrumados por la ansiedad. Podríamos estar atrapados, murmurando, odiando nuestra limitación, nuestra cuarentena, nuestra situación. De hecho, podría estar como el ejemplo que he usado. Podríamos estar sentados en nuestro rincón, llorando de autocompasión. Nuestro dinero se ha ido, nuestro futuro se ha terminado, la economía se ha derrumbado, no hay esperanza, no hay futuro, estamos tristes, decepcionados. Pero no, Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora, hermanos y hermanas, ahora también será magnificado Cristo. ¿Qué significa eso? Magnificado. ¿Sabes? Cuando pones algo bajo una lupa, parece más grande. A los ojos de esos guardias romanos, a los ojos de esos prisioneros, Jesús no era nada. Él era un hombre pequeño, un rebelde de los judíos. Nada. No creían en él. No lo conocieron, no les importaba. Él era cero. Pero Pablo lo puso a Cristo bajo un microscopio, bajo una lupa. Hizo a Cristo tan grande, más grande que la vida. Él expresó a Cristo, no se expresó a sí mismo. Él no quería aparentar ser un buen hombre, no quería imitar a Cristo de manera externa. Él tenía a Cristo con él, tenía la abundante suministración del Espíritu para poder magnificar a Cristo. Él podía hacer a Cristo grande para que se pudiera expresar el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la compasión de Cristo, el perdón de Cristo, la piedad de Cristo, todos los atributos divinos expresados en la vida humana del Señor Jesús. Ahora era manifestada en el cuerpo físico de Pablo. Magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La vida y la muerte para Pablo era casi lo mismo. De hecho, él dijo, ¿sabes? Estoy un poco atrapado, atascado. No sé lo que quiero, si morir y estar con Cristo. Hombre, eso es mucho mejor. Eso es mejor que Dios, oh Dios mío. ¿Sabes? Cuando estás con Cristo,
Tú sabes, ahora estoy con Cristo ahora, Cristo está en mi espíritu, se ha mezclado conmigo, Él está conmigo, Él está con nosotros en nuestra reunión. Donde quiera que esté, nosotros tenemos a Cristo. ¿Qué es esto? Esto es una cuestión de grado. Eso quiere decir que si Pablo muriera, perdería su carne. Él pierde su cuerpo. Ya sabe, ese trozo de carne es una frustración para nuestra comunión con el Señor, para nuestro disfrute del Señor, nuestra experiencia del Señor. Oh, Dios mío, estaremos con Cristo de una manera muy íntima, muy cercana, como nunca antes. Pablo dijo, oh, partir y estar con Cristo es mucho mejor. Pero luego dijo que si yo me quedo y permanezco contigo, oh, es más necesario para ti. ¿Qué significa eso? Eso significa que el día que muera, pierdo la oportunidad de magnificar a Cristo. Este cuerpo de carne, este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado, puede magnificar a Cristo. Puedo magnificar a Cristo a través de este contenedor. Tengo a Cristo en mi espíritu. Se está propagando a mi alma, a mi mente, emoción, voluntad. Y ahora estoy caminando, viviendo como tú. Una vida humana ordinaria, con mis vecinos, con mis amigos, familiares, compañeros de clase, con mis colegas. Pero ¿quién es expresado? ¿Quién es manifestado? ¿Quién es magnificado? A veces nuestra opinión es magnificada, a veces nuestra emoción. Tal vez aumentamos nuestro estado de ánimo, pero Él no quiso que nada lo atrapara. No quiso ser avergonzado así. Él quería ser hallado. De hecho, en el capítulo 3 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no siendo un buen cristiano. Quiero ser hallado por estos prisioneros, por estos guardias romanos. Nunca más los volveré a ver en mi vida. Nunca me conocerán, nunca me entenderán, nunca me volverán a hablar. Pero quiero que me hallen en Cristo. Es por eso que dijo que esto redunda en el avance del Evangelio, que mis ataduras se manifiesten, estando en Cristo, a toda la guardia pretoriana. ¿Sabe? Él termina la epístola a los filipenses con saludos desde la casa de César. Incluso César, el Evangelio de Pablo, que era su vivir de Cristo, entró en la familia de César Nerón. Esto es simplemente asombroso. ¿Cómo sucede esto? ¿Era la elocuencia de Pablo? ¿Era su predicación dinámica? No. Él era uno que vivía a Cristo. Él vivía y magnificaba a Cristo. Hermanos y hermanas, necesitamos mucha comunión de esto. Necesitamos mucha comunión. Necesitamos orar, pedirle al Señor. Necesitamos estudiar esto, necesitamos buscar esto, necesitamos encontrarlos. No lo sabemos, esto es otro nivel y les diré, esto es lo que se necesita para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que concluirá esta era. No es una fecha en el calendario. No es como, oh, Jesús está viniendo, Jesús viene. No es así. Es cuando el Señor pueda ganar un grupo de personas, como el apóstol Pablo, que viva a Cristo, magnifique a Cristo. Oh, y así será la manifestación del cuerpo de Cristo en realidad. ¿Y quiénes son estas personas? Estas son las personas que lo conocen. Conocen el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos. Y estos son los que están siendo conformados a su muerte. No le dan oportunidad a su vida del alma. Ellos van a la cruz, rechazan a sí mismos y permanecen firmes en su espíritu. Permanecen firmes en una sola alma con los otros miembros. Así es como funciona. Así es como se logra. Y ahora venimos a este mensaje. Una vida de salvación constante, siendo comprensivos y libres de afanes. Dios mío, oh, mucho aquí. ¿Sabéis, santos? Este libro es muy rico. He estado leyéndolo, mencioné 104 versículos. Es muy fácil.
Puedes leerlo lentamente, cuidadosamente, con oración, en poco tiempo, tal vez 20 minutos. Pero si vas despacio, en oración, puede que te lleve 1 hora. Les recomiendo encarecidamente que usemos nuestro tiempo así. Deberíamos usar nuestro tiempo así. Romanos 1 dice, en Filipenses 1 y 2, el apóstol Pablo utiliza la palabra salvación para referirse a la salvación subjetiva, la cual experimentamos no solamente una vez, sino momento a momento. ¿Sabéis? Cuando era joven crecí en una denominación cristiana. Se hablaba de la salvación. Se te preguntaba, ¿eres salvo? Esto significa ser salvo del pecado, del juicio de Dios, de la perdición del lago de fuego. Pero parece que Pablo, cuando habla aquí, él no está hablando de eso. Ni siquiera está hablando de ser salvo de su prisión en Roma, de su limitación. Considérelo. Qué sacrificio, qué pérdida tener a Pablo encerrado en una prisión, en algún lugar durante años. Oh. Cuántas riquezas, cuánta luz, cuánto ministerio se perdió debido a la limitación de Pablo. Sin embargo, el resultado de esa limitación de Pablo realmente es el avance del Evangelio. Esta es la sabiduría de Dios, ponerlo en una situación limitada, con ese entorno, para perfeccionarle, para enseñarle, para ir más allá en él, para obrar en él por causa del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa la salvación? ¿De qué depende? Necesitamos otra definición de salvación. La salvación no es solo ser salvo del juicio de Dios, del lago de fuego, de la perdición eterna. Necesitamos una salvación subjetiva. ¿Qué de tus murmuraciones, de tus razonamientos, de tu autocompasión o de tu alma enorme? Nuestra mente con su razonamiento, nuestras opiniones. Necesitamos ser salvos. Salvos no solo del pecado exteriormente, no solo de la carne, la lujuria, de la ira, pero aún más. Necesitamos una salvación que llegue a las profundidades de nuestro ser, comenzando con nuestra mente. Oh, nuestra mente y nuestra emoción fluctuante. La mente, los hermanos, los razonamientos, las murmuraciones, las hermanas. Necesitamos ser salvos. Necesitamos salvación que fluya a todo nuestro ser interior. Necesitamos estar desesperados por estos. En estos 2 capítulos nos muestra, por una parte, una salvación para una persona en particular, en una situación particular. Bien, aquí estoy en mi habitación, solo, y te estoy hablando a ti, y tú estás en tu habitación, estás solo. Tú eres una persona en particular, en una situación en particular, ahora. A todos nos afecta, a cada uno de nosotros, de una manera diferente. Y por otro lado, como dice el punto A, una salvación para todos los creyentes en las situaciones comunes de su vida diaria. ¿Sabéis todos? Tenemos un encargo especial del Señor. Él nos da un encargo, una tarea. Y este encargo es para nuestro perfeccionamiento. Ya sabes, nos entregamos al Señor. Luego Él hace los arreglos y esto se convierte en nuestro encargo. Santos, yo tengo una determinada tarea en este momento. Es mi encargo. No lo rechazo, no me rebelo, no me quejo, no murmuro, reposo en el encargo que el Señor me ha dado. Señor, tú sabes, Dios es mi testigo. Soy uno contigo. Soy uno contigo en mi situación particular. Puede que sea nuestro matrimonio, pueden que sean los hermanos, aquellos con los que coordinamos o con los que vivimos. Puede que sea nuestro esposo, nuestra esposa o ese niño. Oh, Señor Jesús, ¿cuál es nuestra situación? Quizás te quieres casar, tal vez te casaste y ahora no quieres estar casado más. Quizás quieres tener hijos o no puedes, tal vez tienes hijos y son problemáticos.
Todos tenemos nuestra situación en particular. No fue un accidente, vino del Señor. Vino. El Señor lo hizo así. El Señor lo permitió. Y aquí estamos. Y por otro lado, una salvación para todos los creyentes en las situaciones comunes de su vida diaria. La rutina diaria. Entradas, salidas, frustraciones diarias. La autovía. Diferentes cosas en las que nos enfrentamos cada día. B. La salvación que Dios nos provee en Cristo no solamente es eterna, la cual nos salva del juicio de Dios y de la perdición eterna, sino que es también una salvación práctica que podemos aplicar a nuestra situación diaria, hora tras hora. ¿Sabes? Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo dice que todo lo puede en aquel que me reviste de poder. En el capítulo 2, él dice, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer, por su beneplácito. Tenemos un Dios dentro que está operando, realizando, revistiéndonos de poder. En el capítulo 1, Él es la abundante suministración. En el capítulo 2, Él es el Dios triuno que está realizando, operando. Y en el capítulo 4, Él nos reviste de poder para salvarnos, para que nuestra salvación sea práctica, diaria y momento tras momento. Romanos 2, la frase porque sé que esto resultará en mi salvación, denota la salvación particular que Pablo experimentó durante su encarcelamiento en Roma. La palabra salvación no significa que Pablo esperase ser liberado de la prisión, sino que en esa situación particular del encarcelamiento, él no fuera avergonzado por no magnificar a Cristo. Esto era el A. ¡Wow! ¿Es eso por lo que oramos? ¿Es esto por lo que pedimos? Era el punto A. ¿Es esto por lo que oramos? B. Sin importar cuán insultante y difícil fuera la situación de Pablo, él no lloró o se quejó. Por el contrario, se regocijó en el Señor, cantó himnos de alabanza a Él y testificó acerca de Él a otros. Esto es lo que significa vivir a Cristo. Santos, esto es a lo que se parece vivir a Cristo. Se regocijaba en el Señor. Él dijo, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Tal vez no gritó, quizás no lo dijo en voz alta, pero tal vez solo dijo, Señor, alabado seas, Señor, tú eres el Dios sabio, el que se sienta en el trono, el que lo arregla todo. Tú sabes mi situación, tú sabes por qué estoy aquí. Alabado sea, Señor. Oh, Señor, solo te alabo. Y tal vez él cantó, oh, regocijémonos en el Señor. Solo digo, qué antitestimonio. Nadie canta en una prisión, nadie canta. O muchas de sus canciones son canciones fúnebres, un canto fúnebre, canciones deprimentes. No. Ellos no cantaban así, pues alégrate más, es mejor el cantar que el quejarse, es mejor el vivir que el morir, por eso alégrate más. No esperaba cantar, pero aquí estoy en mi prisión, aquí estoy en mi celda ahora y estoy con vosotros, estoy regocijándome. Y quisiera leer estos versículos del capítulo 16 de Hechos, porque para mí estos versículos me alegran. Él testifica acerca de él a los demás, de la realidad del vivir a Cristo. En Hechos capítulo 16, 23 al 25, es Pablo y Silas en Filipo y dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel.
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de los demás adentro y les aseguró los pies en el cepo. El 25 dice, hacia la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de alabanza a Dios y los presos los oían. ¡Wow! Los presos los oían. Ellos no oraban en voz bajita, ellos oraban en voz alta. No cantaban silenciosamente, cantaban en voz alta. ¡Qué testimonio! Esto es vivir a Cristo. ¿Sabes? Recuerdo haber leído en el estudio de vida de Éxodo, cuando el hermano Lee estaba elaborando en este asunto con nosotros, a principios de los años 80, él estaba hablando de vivir a Cristo, tomar a Cristo como nuestra persona. Incluso confesó a todos los que estábamos reunidos. Él dijo casi todos los días, mi confesión al Señor es, Señor, lo siento mucho, no te viví hoy, viví por mí mismo. No he pecado, no hice nada terrible, pero vivo por mí mismo, viví por mis sentimientos, por mí mismo, por mi yo. Él dijo, todos mis arrepentimientos en estos días son porque no viví a Cristo. Y en algunos lugares tal vez, no tengo que decir esto, pero en algunos lugares él dijo que vivir a Cristo es muy difícil, es la cosa más difícil. Pero ¿sabes? Me gustaría decirte que al final de su vida, cuando estaba terminando el curso de su vida, él estaba hablando de vivir a Cristo. Dice que el vivir a Cristo es fácil. Tenemos que consultarlo con Él todo el tiempo. Él está contigo todo el tiempo. Solo debemos comprobar con Él, consultarlo con Él. Recuerdo diciendo esto. Él nos contó que cuando iba a hacer ejercicio siempre a las 10 en punto, preciso como un reloj, dejaba los lápices, dejaba los bolígrafos, se iba al frente de la puerta y comenzaba a caminar, dar un paseo, 10 minutos, quizás 20 minutos. Y lo hacía 2 veces al día, ¿sabes? Él era mayor. Él sabía que debía de ejercitarse o si no su vida estaba acabada. Pero él también tenía miedo de tropezar o de caerse. Así que él decía que él oraba al Señor. Señor, ahora voy a ir a dar un paseo. Camina conmigo. Sé tú conmigo. Él dijo que así es como tú vives a Cristo. Santos, recordar. Lo que estamos haciendo, vamos al mercado. Dile al Señor, voy al mercado ahora. Tengo miedo. Puedo coger el coronavirus. Tengo miedo que pueda tocar algo, que pueda coger la enfermedad. Señor, sé tú conmigo, camina conmigo. Señor, conversa conmigo. Incluso en la decisión de qué comprar, qué no comprar. Señor, solo te quiero vivir a ti. Y cuando regresa a casa le dices, gracias Señor, gracias que puedo vivirte. Incluso en algo tan simple como esto. Va a estudiar para las clases, reunirte con los hermanos, va a contar tu testimonio o visitar a tu vecino. Quizás vas a tomar ahora mi comunión y vas a visitar a tu vecino y tocar su puerta. Y tienes miedo. No sabes si te va a gritar, si decirte que te alejes. Señor, sé conmigo. Díselo, habla tú a través de mí. Dejo mi ser a un lado, dejo mi yo. Dejo mi yo en la cruz, termino con mi viejo hombre y quiero solo vivirte a ti. Habla tú a través de mí, sonríe tú a través de mí, resplandece tú a través de mí. Esta es la manera. Al final, el hermano Lee dijo que es muy sencillo. Aquellos que no lo sepan, no piensen que es muy difícil. Y no creáis que tiene que estar muy profundo en el Señor. No pienses que debe estar por 20 años en la vida de iglesia o muy avanzado en el Señor. No, todos podemos vivirle a Él. Él es nuestra vida. Y Él es nuestra vida y podemos vivirle a Él. Punto C. Nuestra vida familiar y nuestras situaciones particulares pueden compararse a una prisión, teniendo a las personas con quienes vivimos y contactamos como nuestros carceleros.
junto con la vida de iglesia con sus muchos santos diferentes nacionalidades, maneras de ser y personalidades. ¿Sabes? Muchos de nosotros que sirven en Europa venimos de localidades o venimos de América, del lejano oriente, con nuestras culturas, actitudes, nuestras libertades, nuestro sabor. Y ahora estamos aquí, tenemos que coordinar, debemos tener comunión, tenemos que elaborar juntos, servir juntos. Y esto es perfecto, porque es una oportunidad preciosa para nosotros de aprender a cómo magnificar a Cristo, cómo vivir a Cristo en esa situación. ¿Sabe? Ese grupo de hermanos llegan a ser mi prisión. Incluso Pablo, ¿sabe? En el capítulo 3 de Efesios dijo, yo Pablo, prisionero del Señor. Esto quiere decir, el Señor es mi prisionero y soy su prisionero. Él me ha tomado y me ha metido en la prisión. Pero en el capítulo 4, cuando Él comenzó a liberar el cuerpo, Él dijo, yo Pablo, prisionero en el Señor. Santos, no somos solo prisioneros de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Hay muchos carceleros. Hay hermanos con los que tenemos que coordinar. No, estamos en el Señor, estamos en el cuerpo, estamos en la comunión del progreso del Evangelio. Estamos por vuestra petición en el cuerpo. Así que no culpes a los carceleros. Pablo no culpó a los guardias romanos. Punto D. Atentos. A fin de permanecer en la vida de iglesia en medio de nuestras situaciones particulares, necesitamos experimentar una salvación presente y práctica. Sabéis, mi corazón se está rompiendo, no te lo podría contar. Las lágrimas caen. Cuán doloroso es. Después de haber laborado en Europa desde 2003, unos ya 17 años, cuántos jóvenes con los que he estado, con los que he compartido, con los que he hablado, con los que me he sentado, y no se han quedado, no han permanecido, a fin de permanecer en la vida de iglesia en medio de nuestras situaciones particulares. ¿Qué ocurre? Ellos tienen una situación particular, algo ocurre. No sé, quizás se ofendieron, quizás perdieron su trabajo, quizás sus padres dejaron de reunirse, no lo sé. No sé qué ocurrió, pero ellos tenían una situación particular y esa situación era salvación para ellos, era una oportunidad. Pero aquí dice, a fin de permanecer en la vida de iglesia, en medio de nuestras situaciones particulares, necesitamos experimentar una salvación presente y práctica. Necesita ser presente, necesita ser práctica, necesita ser Cristo. Así que luego tenemos una palabra en el capítulo 2. Llevad a cabo vuestra salvación. Déjame leerte los versículos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 15. Lo siento, sigo tocándome la boca, pero creo que está bien. Creo que no estoy infectado. Filipenses 2, 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer, por su beneplácito. Haced todo sin murmuraciones y argumentos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, enarbolando la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Santo, todos debemos alcanzar la meta. Romanos 3. Llevar a cabo vuestra salvación denota una salvación constante,
por medio de la cual somos salvos de los asuntos ordinarios de nuestro vivir diario, tales como las murmuraciones, los argumentos, la culpa, la astucia, las manchas, lo que es torcido, lo que es perverso y lo oscuro. La salvación diaria del hombre caído incluye todas estas cosas negativas. 1. La frase "hacer todo sin murmuraciones y argumentos" indica que nuestra vida natural es una vida de murmuraciones, proveniente de nuestras emociones, y razonamientos provenientes de nuestras mentes, los cuales resultan en el que desobedezcamos a Dios y nos frustran de experimentar y disfrutar a Cristo. Quizás podrías pensar que yo te estoy enseñando a dejar de murmurar. No hagas eso. Dejar de razonar. No lo hagas. Quizás podrías pensar que esto es mi enseñanza. No. Esto es como enseñar la ley. No. Mi comunión es que debemos disfrutar al Señor. Debemos venir al Señor, abrir nuestro ser a Él una y otra vez, hasta que le contactemos, le disfrutemos, le experimentemos. Esto resuelve todas nuestras murmuraciones y razonamientos. 2 dice la frase para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Indica que no somos irreprensibles, porque aquí dice que seáis irreprensibles. En nuestro comportamiento exterior, ni sencillos. Eso es algo que viene del interior, en nuestro carácter interior, sino que estamos llenos de manchas, imperfecciones y arrugas, que son producto de nuestra vida natural y nuestro viejo hombre. 3. La palabra torcida indica que somos deshonestos y no hablamos con franqueza. Nos gusta aparentar, poner buena cara, poner una careta. 4. La palabra perversa indica que somos deformados y torcidos en nuestra manera de pensar y en la consideración que tenemos de otros y de nosotros mismos. La manera que consideramos a otros, a nosotros mismos, es perversa. ¿Cuánto necesitamos la luz del Señor? Señor, ilumínanos como la luz. Ven y sé la luz que nos ilumina día tras día. Ve. Necesitamos una salvación constante y práctica día tras día que pueda ser aplicada a nuestras situaciones diarias a fin de salvarnos de todo lo que no sea Cristo y seamos introducidos en una situación, en una condición donde espontáneamente vivamos a Cristo. ¡Wow! Espontáneamente vivamos a Cristo. Así que tenemos que salir de nosotros mismos, salir de nuestra mente, de nuestra emoción. Señor, entra, inunda mi emoción, llena mi mente. ¿Sabes? Realmente me gusta esta porción en el capítulo 2 de Filipenses, donde Pablo, tú sabes, muchos de los problemas, cuando lees Filipenses, te das cuenta, muchos de los problemas, gran parte de su dificultad estaba en su alma y principalmente en la mente, la parte principal del alma. Así que finalmente dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 5. Haya esta manera de pensar, esta clase de pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento tenemos? Señor, quiero comer tus pensamientos, quiero comer tu manera de pensar, quiero asimilarlo, quiero saturar mi mente. ¿Qué tipo de mente es esta? El cual, existiendo en forma de esclavo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era igual a Dios. Él existía en la forma de Dios. Ore, déjalo ir. ¿Por qué no es tan fácil dejarlo ir? En nuestro matrimonio, en la casa de hermanos, de hermanas, tenemos nuestra posición o nuestra reputación, nuestra historia, nuestras razones. He estado con el Señor muchos años. Tengo mi posición. Soy uno de tiempo completo, o soy un colaborador, o soy un anciano, o un diácono, o un apóstol. El Señor no se aferró a eso. No consideraba eso como cosa que aferrarse.
Pablo se aferraba a Cristo, pero él se despojó. Santos, este es el modelo. Este es el modelo que Pablo nos ha dejado para que aprendamos. Esa mente, él se despojó a sí mismo. Cada día, hermanos y hermanas, despojémonos. Despojémonos de tu posición, de tu pensamiento, de lo que crees que eres, de tus sentimientos, de tus desacuerdos con otros. Si no estás contento con tu situación, despójate. Despójate, Señor, me despojo de mi yo. Mi mente, me despojo de esos pensamientos. Los rechazo, me deshago de ellos. Tomando forma de esclavo. Lo más bajo que puede haber en la humanidad es un esclavo. El Señor no vino como un hombre, como un rey, con sus vestiduras, corona, con un trono, reinado, riquezas. No. Él se despojó a sí mismo, tomando la forma de esclavo. Él guardó su deidad, su divinidad, pero su forma era lo más bajo de la humanidad. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo. No solo se despojó a sí mismo, ahora él se humilla a sí mismo. Santo, esta es la manera de pensar. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No una muerte ordinaria, no la muerte de un héroe, sino la muerte de un criminal. Pero el modelo no acaba ahí. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el modelo. Esta es la manera de pensar. Sigamos. Romanos 4. Ahora venimos al capítulo 4 de Filipenses. Sea conocido de todos los hombres lo comprensivo que sois. El Señor está cerca. Tu comprensión es un término todo inclusivo que describe la vida que vivió Cristo. Es una expresión maravillosa. Es a lo que se parece vivir a Cristo. Pablo dijo, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Esto quiere decir que el Señor está dentro de ti. El Señor está presente contigo. El Señor está muy cerca. Tú tienes la comprensión porque tú tienes al Señor. También quiere decir que el Señor viene pronto. Está viniendo. Así que sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois. A ser comprensivo es lo razonable, lo atento y lo considerado que uno sea en el trato con otros, y significa que fácilmente nos conformamos incluso con menos de lo que te mereces. ¿Tú estás conformado con menos de lo que te mereces? Imagínate, te deben 20 euros y te dan 10. Amén. Gracias, Señor. Conformado con menos de lo que me merezco. ¿Está tu mujer conformada con menos de lo que se merece? ¿O tu marido? Dice que es razonable, lo atento. Está bien, lo entiendo. Lo entiendo. Quizás esto sea muy difícil para ti, vivir en tu apartamento solo todo el tiempo. ¿No hay algo que pueda hacer por ti? ¿Necesitas que te compre algo de la tienda? ¿O alguna medicina? ¿O quieres que te cante una canción enfrente de tu puerta? Razonable, lo atento, lo considerado, considerando sus sufrimientos, no tus sufrimientos. Esto es maravilloso. Esta es la vida que vivió el Señor Jesús. Jóvenes, ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros? Dicha virtud cristiana es universal.
es una virtud. El ser comprensivo describe todas las virtudes de Cristo, su humanidad, la humanidad de Jesús expresada a través de ti y de mí. Pues incluye el amor, la paciencia, la bondad. ¿Sabes? Nuestra paciencia. Ya en 10 minutos terminamos, sí. Pero esto es una virtud toda inclusiva, ser paciente hasta el final. La bondad, ser bondadoso, no irritable, no infeliz, bondadoso. La humildad, rebajarnos a las personas por debajo de ellas. La compasión, compasión, tu corazón se está rompiendo por lo que está ocurriendo. ¿Sabes? El Evangelio nos dice muchas veces que el Señor fue movido a compasión. Lo movía. ¿Has sido tú movido? Santos, antes de ayer, estaba orando con unos hermanos, hace unos días. Y tuve un sentir por Italia. Fui conmovido por Italia. Oh, Señor, Italia, estos pobres tienen la religión, pero no tienen a Cristo. Mi corazón estaba roto por la situación. Estaba lleno de compasión. Esto es una vida que vive a Cristo. Todas estas virtudes, todas inclusivas, son comprensivas y están todo ahí. Lo tenemos en nuestro espíritu. Compasión, la amabilidad y la sumisión. Incluso considerar nuestros maridos, nuestras esposas. Nadie puede llegar a mi estándar, mis necesidades. Ella no satisface mis necesidades. ¿Cuánto desearía que hiciera esto o lo otro? ¿Cuánto desearía que me diera la gracia o que me apreciara más? Hermano, vosotros sabéis. Pero ¿qué tal una amabilidad dulce? Sé que esto es muy duro para ella, muy duro para él. Lo sé. Sé lo que necesita es más suministro. También la sumisión. ¿Eres sumiso? ¿Te sometes a tu situación, a la situación en la que el Señor te ha encargado? Esto es ser comprensivos. ¡Wow! ¡Qué rico! Es como una fuente brotando humanidad. Todo está consolidado en esta única palabra. Todo en esta palabra. Ser comprensivos. Comprensivos. Fe. Por tratarse de una virtud cristiana universal, afirmamos que el ser comprensivo es Cristo mismo, puesto que Cristo es la virtud de ser comprensivos. Vivir a Cristo esta es la virtud. ¿Sabe? El Señor Jesús no era bello, Él no era fornido, no alto, no era fuerte, no parecía poderoso, no tenía una forma atractiva. Cuando las personas los miraban se giraban, no era atractivo. Pero Él era encantador, Él era como un gran imán, era comprensivo. Era amor, amable, compasivo, lleno de consideración. La manera que Él vivió, la manera en la que Él interactuó, la manera en la que Él enseñó estaba lleno de un entendimiento dulce, compasivo, amable. Hermanos y hermanas, no os estamos enseñando a ser compasivos, a ser amables. Os estamos enseñando la economía de Dios. Llegar a ser igual a Él en vida y naturaleza. El mundo todavía tiene que ver esto. Y no solo en uno o dos, pero en miles. Él quiere multiplicarse en cientos, en miles de santos. Y no hay razón por la que no. No debemos esperar. ¿A qué estamos esperando? Esto es lo que el mundo está esperando. Esto es lo que esta era está esperando observar. 1. Únicamente el Señor Jesús llevó una vida de comprensión.
Por consiguiente, solamente Cristo puede ser nuestra absoluta comprensión. Él está en nosotros. Él es poderoso dentro de nosotros. Cristo nos reviste de poder. Él lo está realizando. Él es la abundante suministración. Él es el que puede hacer todas las cosas en Él, que me reviste de poder. Él es poderoso para que vivamos tal vida. 2. Dar a conocer a todos los hombres lo comprensivos que somos significa dar a conocer a todos los hombres al Cristo que vivimos y magnificamos, el cual también tomamos como nuestro modelo y como nuestra meta, expresando a Cristo como la totalidad de todas nuestras virtudes humanas. Santos, no hay otra manera. No podemos entrar profundamente en cada punto. Espero que en vuestro tiempo de grupo, en vuestra comunión tras la conferencia, podáis ir al bosquejo, punto tras punto, orando, teniendo comunión. Que el Cristo que vivimos, tenemos que tener comunión. ¿Cómo vivir a Cristo? El Cristo que magnificamos, ¿lo hacemos más grande? Al estar yo en el cuarto, ¿es Cristo magnificado? ¿Él es agrandado? Cristo lo tomamos como nuestro modelo. ¿Qué hizo Él? Él vivió una vida bajo la sombra de la cruz. Nunca expresó su yo. Nunca expresó el viejo hombre. Nunca fue natural. Nunca bromeó con los discípulos. A veces me pregunto, ¿cómo era el Señor con ellos? Debe haberse reído de ellos porque a veces eran muy tontos. Debe de haber tenido algún tipo de sentido del humor apropiado. Él podía llorar, de seguro sonrió, él podía alegrarse, estar contento, reírse, pero él no vivía por reglas, no por normas, él solo vivía al Padre. El Padre estaba en él, el Padre estaba con él estaba en el Padre estaba en él vivió esta vida siendo uno con Dios. Este es el Cristo que vivimos, que magnificamos, que tomamos como modelo, y Él es aquel al que perseguimos como nuestra meta. Pablo dijo 2 veces que proseguía, olvido lo que queda atrás. Santos, olvidemos todos, prosigamos. Ahora es el tiempo de proseguir esto, de proseguir vivir a Cristo. Esto es lo que los jóvenes necesitan. Esto es lo que el mundo, lo que Europa necesita. Amén. Tenemos que terminar. Romanos 5. Por nada estéis afanosos, sino que en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, por medio de oración y súplica, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los afanes, los cuales provienen de Satanás, son la suma total de la vida humana. Puedes resumir la vida humana con una palabra: afanes. Y esta proviene de Satanás. Y perturban la vida de los creyentes, impidiéndoles vivir a Cristo. El ser comprensivos, que proviene de Dios, es la suma total de una vida que vive a Cristo. Estos dos son contrarios. Afanes, ser comprensivos. Afanes de Satanás, ser comprensivo de Dios. La suma total de la vida humana, y perturban la vida de los creyentes, impidiéndoles vivir a Cristo. El ser comprensivos, que proviene de Dios, es la suma total de una vida que vive a Cristo. Estos dos son contrarios. Mateo 6, el Señor dijo: no os inquietéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber o vestir. Y compara las flores a Salomón con esto, con las aves. Y luego dice: mas buscad primero su reino y su justicia. Esto es buscar a Cristo, Cristo en su reino, Cristo en la iglesia. Y todas estas cosas
os serán añadidas. B. La expresión en toda ocasión. En nada estéis afanosos, sino en toda ocasión, por medio de oración y súplica. La expresión en toda ocasión denota todas las cosas que nos suceden a diario. En toda ocasión. Y Pablo usa una secuencia aquí. Él dice, por medio de oración y súplica. En toda ocasión y por medio de oración y súplica. Esta oración es una oración de comunión. Esto quiere decir que al comienzo de cada día necesitamos un tiempo con el Señor para estar a solas con Él, para entrar a tener comunión con Él. Tienes que decirle, Señor, haz de tus partes internas mis partes internas. A medida que te conozco, que conozco tu manera de pensar, quiero abrirte mi corazón. Quiero conocerte en las profundidades de mi ser. Yo entro en comunión con Él y luego en esa comunión yo se lo debo abrir. Señor, ¿qué de esta situación que tengo con este hermano? ¿Qué de esta infelicidad que tengo con mi esposa? O no tengo dinero, o mi salud. Y podemos hacer peticiones, podemos traer estas cosas, Señor, ¿qué de esto? Lo traemos porque hemos tenido comunión, hemos tocado al Señor, hemos entrado en el Señor y ahora podemos hacer que nuestra solicitud sea conocida. Podemos hacer estas peticiones acerca de ciertas cosas. Punto C dice, mientras oramos para adorar y tener comunión con Dios, haciendo peticiones por nuestras necesidades particulares y dando gracias al Señor, nosotros disfrutamos la paz de Dios. La paz de Dios es en realidad Dios mismo, quien se infunde en nosotros como paz. El Dios de paz patrulla continuamente nuestros corazones y pensamientos en Cristo, preservándonos en calma y tranquilidad. Esta paz contrarresta los problemas y es el antídoto para los afanes. ¿Sabéis? Tenemos un antídoto para los afanes y contrarresta los problemas. Es lo opuesto, es una vacuna, un antídoto. Tú te tomas esta pastilla, tú tomas este Cristo, tú tomas el ser comprensivo de Cristo y los afanes se van. Y esto contrarresta los problemas santos. Debemos orar estos puntos. 4. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Ves? Aquí tenemos todas estas virtudes. Estas virtudes son la expresión de los atributos de Dios que se manifiestan desde el interior de los que siguen a Cristo, quien es la corporificación de Dios, y representan 6 aspectos gobernantes de una vida que se vive a Cristo. Wow. No es algo, es la justicia. Es puro, sin mistura, sin otros motivos. Es amoroso. Wow. Esto es maravilloso, muy atractivo. Uno que vive a Cristo y es honorable. Es honorable. Estas virtudes son las expresiones de los atributos de Dios que se manifiestan desde el interior de los que siguen a Cristo, quien es la corporificación de Dios, y representan 6 aspectos gobernantes de una vida que vive a Cristo. B. Ser un hombre apropiado consiste en expresar a Dios mediante sus atributos divinos en nuestras virtudes humanas. Consiste en tener una vida humana llena de Cristo como la realidad de los atributos de Dios. Lo siento, no tengo tiempo para entrar en estos versículos, pero sí, Dios es rico, sin límite, y todo lo que es en sus atributos divinos. Dios es invisible, Dios es espíritu, no lo puedes ver, tocar, oler, saborear. Dios es tan rico, sin límite.
Su amor es tan vasto como el océano. Él es santo, justicia, vida, luz. Y cuando estos atributos ricos y sin limitaciones pueden penetrar el cascarón de nuestra humanidad y brilla a través de nosotros, saldrá de esta manera, siendo comprensivos. ¡Wow! Esto es asombroso. Él es verdadero, puro, es justo, honorable, amoroso, amable. Es una humanidad elevada, la más elevada. Esto es lo que el mundo está esperando a ver. Y ahora el Señor nos ha traído a cierta clase de situación, entorno, para que busquemos al Señor, perseguirle, para ganarle y así vivirle a Él. Esta es la situación en la que estamos hoy. Que el Señor gane esto en nosotros y que gane esto en nuestro grupo vital y que podamos continuar de esta manera. Y que esto llegue a ser nuestro evangelio. Y esto llegue a ser nuestra salvación. Llegue a ser nuestra salvación. Señor Jesús, de nuevo, te damos gracias y te alabamos. Gracias por tu palabra, por la luz en tu palabra. Señor, cuánto anhelamos tener un vivir que viva a Cristo, una vida comprensiva, una vida sin afanes, especialmente ahora, en medio de esta crisis que hay en toda la tierra. Oramos, Señor, gana esto en un grupo de jóvenes, gana esto en tu cuerpo, levántanos en toda la tierra, que resplandezcamos como luminares. Señor, te amamos mucho. Queremos que nos ganes de esta manera, para que lleguemos a ser tu hermosa novia. Oh, como una reproducción de ti mismo. Oramos esto en ti, en tu precioso nombre. Amén. Hermanos, hermanas, gracias. El Señor esté con vosotros, que nos guíe y que ganemos más de Él en estos días venideros. Amén.